Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión, como pueden ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo encontrar tu cuchillo perfecto? Vamos con la intro. Bueno, y como ya les comentaba, este ejercicio se trata de buscar tu cuchillo perfecto. Si quieres la respuesta corta, obviamente no existe el cuchillo perfecto. Perdón que te haya cortado la inspiración, pero esa es la verdad y la realidad de las cosas. Sin embargo, sí existen cuchillos mejores para una área o para otra, como ya lo sabrán. Así que he preparado una pequeña lista de 7 puntos básicos que debes, creo yo, tomarlos en cuenta como para partir, ya, digamos, buscando tu cuchillo perfecto. En este caso, yo anoté acá mis 7 caracteres o características básicas que debe tener o cumplir mi cuchillo perfecto. Que como ya dije anteriormente, no existe el cuchillo perfecto, pero sin embargo sí podemos tener un cuchillo que podríamos considerarlo mi mejor cuchillo. ¿Ya? Ahora, primero que nada, antes de comenzar, hay que plantearse en qué tipo de escenarios vamos a usar nuestro cuchillo o para qué tipo de área. Porque como ya sabrán, yo sé que muchas personas opinan que cualquier cuchillo nos va a servir en todo. Sí, la verdad que sí. Si tomamos un cuchillo, por ejemplo, de caza como este Marvels o tal vez este otro Schrade del tío Henry, digamos, que son cuchillos enfocados en la caza, ¿cierto? En el despiece, incluso pueden ser como más grandes, digamos, como por ejemplo este mismo Nieto Apache, cuchillos que pueden ser algunos incluso de remate, sí están enfocados obviamente en la caza, pero si llevamos cuchillos de este tipo al extremo, digamos, de hacer batoning, nos van a, por ejemplo, a servir, sí, lo más probable es que sobrevivan, ¿ya? Pero, por ejemplo, este tal vez no sobreviva. Inclusive si tiene hasta de ciervo o lo que sea, tal vez no va a sobrevivir en un batoning. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero yo creo que no lo va a hacer. Por mucho tiempo, por lo menos. Lo podrá hacer 2 o 3 veces hasta que la hoja comience a doblarse, primero creo yo, a curvarse y vamos a ir perdiendo nuestro cuchillo. O sea, es algo de lógica y de sentido común, como en nuestro canal, saber e identificar qué tipo de cuchillos nos van a servir en una área u otra, digamos. Es evidente, por ejemplo, también de que un cuchillo, por ejemplo, que no puse acá, perdón, de combate, por ejemplo, como este, es obviamente de combate y mejor que un cuchillo, podríamos decir, de batoning propiamente tal como este Cherate SSH36, por ejemplo, que tengo acá, que ya tiene un grosor, como pueden ver, excesivamente para mí de 6 milímetros, es demasiado, considero yo. Y en cambio este tiene un grosor de 4.5 milímetros que yo considero es apropiado para muchas áreas, pero es obviamente un cuchillo más liviano con una punta mucho más aguda y agresiva que evidentemente está más enfocado en lo que es la penetración, como ya saben, y el combate en sí. Es evidente que aquí el más efectivo va a ser el Grand Way. O sea, lo pueden ver ustedes mismos en la configuración de la hoja y en la punta de la hoja. Esto es solo a modo de ejemplo. Esto no significa que este no sirva ni se pueda usar, por supuesto que sí, pero va a ser más efectivo este tipo de configuración. Eso es lo que quiero decirles. ¿Ya? Entonces, de ahí que en adelante nosotros debemos pensar de que hay cuchillos que están más optimizados para un área o para otra. De ahí que nacieron, por supuesto, filos diferentes. Como ya saben, tenemos los Scandi, que sabemos que están enfocados más en la penetración en la madera, ¿ya? Y obviamente es así porque así y por eso se crearon, digamos, y por eso se hicieron. Punto, no hay más. O sea, que este cuchillo nos sirva para carnear,
para destripar un animal, para sacarle la piel. Sí, por supuesto que va a servir también, pero no lo va a hacer igual de bien como un cuchillo dedicado a eso, como por ejemplo este, ¿ya? Que sí está dedicado a esa área de despiece de animales, ¿cierto? No va a ser lo mismo, no van a tener el mismo desempeño, eso es lo que quiero decir. No digo, y vuelvo a insistir, que todos los cuchillos se pueden usar en las mismas cosas. Solo digo que hay filos que están optimizados más en un área y otros en otra. Eso es lo que nos tiene que quedar claro y grabarnos bien en la cabeza. Ahora, en cuanto, una vez habiendo dicho esto, este ejercicio lo vamos a hacer con términos generales. Vamos a buscar un cuchillo de uso general. No va a ser enfocado ni en la casa, no va a ser enfocado ni en campamento, no va a ser enfocado ni siquiera en la defensa, ni tampoco en el trabajo en madera. Por lo tanto, este ejercicio va a ser de un cuchillo polivalente, un cuchillo que nos sirva para todo, un solo cuchillo en esta ocasión. Puse acá en la mesa varios cuchillos que no se ven, obviamente. Voy a ampliar un poco, a ver si puedo darles un poquito más de zoom a esto, para que puedan ver acá que incluso puse el 16 y puse otros cuchillitos por acá, como para que puedan ver, digamos. No caben todos, evidentemente tengo muchos más cuchillos fuera que no caen aquí. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a partir de una forma didáctica. La elección del acero la vamos a dejar al último, que es una de las cosas que yo puse acá, que considero que son obviamente importantísimas. Y lo primero que vamos a hacer para comenzar a descartar va a ser, vamos a verlo con el espesor de la hoja. Vamos a comenzar de atrás para adelante. ¿Ya? Entonces, el espesor de la hoja. El espesor de la hoja es un tema ya controversial desde sí, porque muchos prefieren cuchillos muy gruesos y cuchillos como por ejemplo el mismo Serrate o el Easy 5 o los mismos Boraquino y todo ese tipo de cuchillos, digamos, que están perdón, que voy a sacar el pie de metro, que están, digamos, enfocados más que nada, podríamos decir, incluso en el batoning, ¿cierto? Tenemos que entender de que no siempre vamos a andar haciendo batoning. Como pueden ver acá, este cuchillo tiene más de 6 milímetros de espesor. Perdón que se mueva la camarita un poco. Ok, lo que les decía, este cuchillo, por ejemplo, tiene un espesor de más de 6 milímetros. Este tiene 6.1 milímetros de espesor. Que si bien es cierto, ustedes podrán pensar que es bueno, que es buenísimo, tal vez lo van a encontrar perfecto, pero no es así. Porque con un espesor de este tipo no podremos procesar bien alimentos, así de simple. Vamos a poder cortar carne, sí, lo va a hacer porque por esa razón el Serrate, digamos, con este espesor que tiene, le hicieron un vaciado cóncavo para poder equilibrar ese tamaño, grosor de espiga que tiene, podríamos decir, de columna de esta mesa, que es súper ancha. Y por esa razón, entonces ellos optaron por hacer un vaciado cóncavo y poder llegar fácilmente a abrir un animal o ese tipo de cosas en circunstancias extremas, ¿cierto? Sin embargo, este cuchillo para mí es demasiado grueso, es demasiado, es mucho. Y aquí es donde tenemos que buscar, como en todas las cosas, un equilibrio. Siempre hay que buscar el equilibrio, no nos vamos a los extremos, porque siempre los extremos son malos. Véanlos en cualquier ejercicio de la vida real. Cualquier extremo que nosotros escojamos en la vida real de cualquier situación siempre va a ser mala, no va a ser buena. Tenemos que buscar el equilibrio. Y el equilibrio nuestro tampoco puede ser la parte inversa, que en este caso voy a mostrarles, por ejemplo, este cuchillo, que ya lo conocen también en el canal, que es un Sanremo. Ya el modelo es el S718, que tiene un espesor de hoja de 3. Casi 3.1. Yo diría incluso que tiene 2.9. No, tiene 3 milímetros. Bueno, este tiene 3 milímetros de espesor, perdón, que es para esta situación
no alcanza, necesitamos más. Ya, este es demasiado fino, creo yo. ¿Por qué? Porque este cuchillo está hecho para el transporte y el uso diario. Es un cuchillo que está hecho para llevarlo oculto entre nuestras vestimentas, digamos, y que no pese demasiado, que tenga una hoja fuerte y suficientemente resistente, digamos, para un combate cuerpo a cuerpo, para una defensa de nuestro, digamos, cuerpo, digámoslo así, o de nosotros mismos, y que sea liviano. Lo más importante es que sea liviano y resistente. Y este se hizo con esa razón y labor. Por eso que este cuchillo no podría ir como un cuchillo único que nosotros tengamos, digamos, para todo servicio. Que lo puede lograr hacer, sí, pero corrimos el riesgo de romper la hoja en algún momento porque es demasiado fina, ¿cierto? Nadie estaría de acuerdo con eso. Entonces acá tenemos dos extremos. ¿Se dan cuenta? Perdón. Tenemos 3 milímetros acá y acá tenemos el doble, más de 6 milímetros. Y ninguno de estos dos sería apto para esa labor. Porque necesitamos también, recuerden, como ya les había dicho con respecto al cherry, necesitamos un cuchillo que pueda procesar bien alimentos. Este mazacote de 6 milímetros no va a andar bien haciendo trabajos ni labores de Skinner. Por supuesto que no. Se nos va a complicar todo porque no va a entrar bien por muchas razones que, como ya ustedes deben de saber, los cuchillos muy gruesos en algunos casos no entran bien en la carne, no sirven mucho para labores de quitar pieles y ese tipo de cosas. Y además el peso extra que tenemos en la mano si tenemos que hacer uso de él como un cuchillo también defensivo. Recuerden que estamos buscando un cuchillo polivalente que nos sirva para todo. Por lo tanto, estos dos cuchillos inmediatamente quedan fuera de esta serie. Vamos a ir descartando. Y quedan fuera, como ya les dije, por el grosor, el espesor. Siguen estando todos estos cuchillos dentro y vamos a ver el tío Henry. El tío Henry también es un cuchillo muy bueno. Yo sé que antiguamente tanto los gauchos en Argentina como los guasos en Chile y como la gente que habita en la Patagonia, los gauchos, el lado argentino también y el lado chileno, que no sé cómo se llaman, pero también tienen la misma cultura patagónica, en todo caso muy compartida en el sur de Chile y en otros países también, como por ejemplo, bueno, en España obviamente, que es de donde tengo mucha audiencia también, y México, tienen otros nombres los campesinos, obviamente, que no puedo decirlos ahora mismo. Y sé que por cultura siempre se usaron cuchillos de este tipo, cuchillos que estaban encabados, digamos, en hasta de ciervo real, cuchillos como el mismo Marvelous, ¿ya? Y por lo tanto, ellos usaron estos cuchillos toda la vida y algunos se doblaban, obviamente que sí, los volvían a recuperar. Sin embargo, eso no quiere decir de que sean los mejores cuchillos del mundo, o ni mucho menos. Son cuchillos que también sufrieron y tuvieron problemas. Algunos se oxidaban, se volvían a recuperar, claro que sí. Tú, teniendo conocimiento y experiencia, puedes recuperar un cuchillo que está maltrecho y que tiene 100 años tal vez. Claro que lo puedes lograr. Pero eso no significa que sea el más apto, ni el mejor, ni el que te da mayor seguridad. Una cosa es que estos cuchillos, incluso hasta un Tramontina de origen brasilero, también puede habernos servido perfectamente por mucho tiempo, pero eso no lo hace el mejor. Eso lo hace solamente una experiencia para ti, porque ese cuchillo en las manos de otra persona tal vez se quiebre, se doble y quede inutilizable, ¿cierto? Todo va a depender también de la experiencia de las personas que tengan en su mano un cuchillo. Así que en ese punto, como nosotros estamos buscando el equilibrio entre todo, este cuchillo también quedaría fuera porque es demasiado fino, ¿cierto? En este caso 3.2 milímetros, que es una hoja también bastante débil, podríamos decirlo. No digo que no sea apta para cazar, no digo que no sea apta, digamos, para sacarle la piel a un animal. Por supuesto, esta es perfecta, pero es demasiado fino, así de simple, ¿ya? Así que también queda fuera este por esa razón. Seguimos en búsqueda, vamos a seguir y vamos a ver a otro que en este caso sí es más grueso, y este sí sobrevivió en este caso. Podríamos dejarlo porque el Marvelous tiene 4.2 milímetros de espesor, así que este por el momento sigue viviendo aquí dentro de este grupo y lo vamos a dejar acá. Seguimos revisando acá dentro de los que yo tengo, obviamente, y para ir descartando, y no veo ninguno hasta ahora ya que sea de un grosor. Vamos a ver el HX Outdoor en este caso. No, este también lo pasa.
Así que bueno, descartando todo lo que teníamos demasiado fino y demasiado grueso, porque en realidad ya el resto está todo dentro del promedio que buscamos, yo creo y considero que el mínimo, y aquí es donde tenemos que ir anotando, el mínimo para mi entender son 3.5 milímetros y el máximo en espesor de hoja son 4.5 milímetros. Creo que nosotros tenemos que lograr encontrar un cuchillo entre esos extremos. Sería lo ideal 4 milímetros, 4.1, 3.9, 3.8 o un 4.5 incluso. Si yo me voy, por ejemplo, al ICI 6, que por excelencia es un cuchillo de supervivencia, este tiene 4.3. Sigue estando, creo yo, dentro de los parámetros, ¿cierto? Como ya les dije, es un cuchillo que estaría como candidato de ser nuestro cuchillo incluso perfecto, claro que sí. Pero, como ya sabemos, seguimos en la búsqueda. Entonces, ¿a qué pasamos ahora? Teníamos, o estábamos hablando en este momento del espesor de la hoja. Y ahora, les voy a poner aquí al ladito, vamos a tacharlo. Ya tenemos definido que nuestro espesor serían entre 3.5 y 4.5 milímetros, ¿ok? Eso sería. Vamos a ver ahora el largo de la hoja. ¿Qué les parece? El largo de la hoja. Aquí vamos a hacer un ejercicio que yo inventé, por decirlo así. Sí, yo lo voy a decir que yo lo inventé. Perdón, voy a cambiar un poquito el ángulo de la cámara para que se pueda ver mejor. Espero, ahí sí. Sí, voy a decir yo directamente lo inventé porque la verdad que es un ejercicio que yo hago siempre con una regla. Ojalá metálica, porque nos va a dar la sensación de que sea una hoja metálica de verdad, de acero, ¿cierto? Y vamos a tomar esta regla con nuestra mano, así como lo estoy haciendo yo, y vamos a ver nuestra mano, nuestra visión, nuestra vista, la vamos a enfocar tal como lo hago yo, que dejo fuera la parte de atrás de la regla, la vamos a enfocar a nuestro puño y a la parte superior de la supuesta hoja de nuestro cuchillo. Tenemos que buscar una simetría, una igualdad, un equilibrio de nuestro puño, de nuestra mano con la hoja. Por lo tanto, esto tenemos que irlo agrandando y en la medida que vamos agrandando esto, tiene que ser simétrico. Pueden hacer lo siguiente, pueden tomar esta hoja o esta regla desde la punta donde comienza el cero, digamos, y la carne de nuestra mano ya está ahí tomando la parte principal y se van hasta atrás y ven cuánto tienen aquí. Como pueden ver, yo tengo casi 12 centímetros. Se saltan esto y se van atrás y ponen su mano en los 12 centímetros. Y ven qué tal se ve su puño con respecto a la hoja. Tenemos que lograr ese equilibrio. Yo en este caso, por ejemplo, lo tengo casi en 13, como pueden ver. 1 centímetro más. Y créanme que este para mí sería como el máximo para mí. Este sería mi parámetro máximo, 13 centímetros. Y el mínimo, si yo cambio mi mano hasta 11, podría ser, o 10, podría ser 10. Sí, exactamente. Ahí, 10 centímetros. Menos que eso, si yo me voy a 9, por ejemplo, como pueden ver acá, se ve desequilibrado esto. No sé si se dan cuenta. ¿Ya? Yo debo buscar mi equilibrio propio, personal. Va a ser muy parecido en muchos casos, obviamente, con lo que yo estoy mostrando acá. Solo esto es un ejemplo, como les vuelvo a decir, un ejercicio para que ustedes puedan ver en su mano qué tal se ve esa hoja, si es equilibrada con respecto a su puño o no. En este caso, yo puedo determinar de que mi hoja es entre 10 y 13 centímetros. Esa es mi hoja ideal, digamos. Lo demás ya viene siendo incluso hasta para un machete y esa cosa, pero nosotros estamos buscando un cuchillo. Recuerden eso. Así que, una vez ya teniendo ese parámetro, yo tengo el mío 10 a 13 centímetros. Es simple, comenzar a descartar. Vamos buscando cuchillos que estén dentro de ese rango. Los 10 centímetros son para mí, bueno, lo mínimo, obviamente, como ya dije. El Joker Águila, en teoría tiene 10, lo vamos a dejar, sí, porque es que le corté la puntita, entonces estaba pensando que a lo mejor no iba a dar al largo. Vamos a ver este
este tiene 9. Ya, aquí hay uno que se va, que sería en este caso el Brother F006. Se va porque tiene 9 centímetros. Vamos a ver cuál otro tiene menos de 10. Este se va también, tiene 9.5 este Free Wolf de, digamos, de Quesiwo. Era un candidato, bueno, para ser uno de los que se iba a quedar, pero no fue así, lamentablemente. Tenemos este que está en el límite, lo vamos a dejar por acá. Déjenme ver otro. Este tiene 10, sí, se salvó también. Estos también, este tiene 11. Este me parece el Fall Niven F1. Vamos a hacer cuenta que este es el original, pero no lo es. Tiene, miren, este Fall Niven tiene 9.5. No sé si el original tiene 9.5 también, pero es un cuchillo que, claro, si yo lo tomo desde acá, aquí no hay que confundirse. Si yo lo tomo desde acá, aquí yo le estoy agregando distancia con el mismo mango, ¿cierto? O sea, es decir, si yo tomo este cuchillo de esta forma, yo le estoy dando acá prácticamente 11 centímetros. Entonces, al tomarlo en la mano, como debe ser correctamente más arriba, ya se comienza a ver un poco desproporcionado, ¿ya? Lo tengo que dejar fuera porque eso fue lo que dijimos, 10 centímetros. Vamos a ponerlo al punto medio del mango y aún así está casi en el límite. Ya, pero está fuera. Y está fuera y punto. O sea, no hay más. No podemos darle excusa. Ya dijimos que ese era nuestro límite de nuestra mano. Por mucho que nos guste el cuchillo. Mira, este está justo. El HX Outdoor. El HX Outdoor sí, es que es un poco más largo que el original de, digamos, de Fall Niven. Por eso que yo no considero el HX Outdoor ni siquiera una copia ni un clon. Porque el HX Outdoor finalmente es bastante diferente al F1. Tanto en el diseño del grip, tanto en la parte trasera, que no tiene un rompecoco o algo para golpear, digamos, pero bueno, ese es otro tema. Así que lo dejamos acá y seguimos viendo. Obviamente este, vamos a ver si esta se pasa de los 13 centímetros o no. Vamos a ver. No, este tiene 11.5, así que también estaría bien. Este tiene 11, este está bien, este está bien. Déjenme ver este que no vimos el espesor. No, también está dentro. Vamos a ver el largo. Acá hay uno que parece que se nos va porque este yo sé que tiene 18. Claro, este obviamente está fuera de nuestro cuchillo perfecto, podríamos decir, o ideal para todo. Ojo, recuerden que es para todo. Yo sé que este cuchillo es muy lindo, me encanta este cuchillo a mí, pero tengo que dejarlo afuera porque no es un cuchillo polivalente para todo lo que lo vamos a usar. Si necesito cocinar, obviamente está desequilibrado en ese sentido. Vamos a ver el Easy. ¿Cuánto tiene el Easy? Me parece que el Easy 6 también se queda afuera. Claro, tiene 16,5 de hoja. Evidentemente también se nos queda fuera de esta selección. Un segundito. Ahí sí. Ver el otro, que sería en este caso el Grand Way. No puse el otro de combate, como ya saben. También lo vamos a ir del medio. Mira, tiene 12.5. Está dentro por muy poquito. Bueno, como ven, ya nos está quedando menos la mesa. Y les vuelvo a insistir, esto es un ejercicio, no se olviden, esto no es de que este es el mejor del mundo, no, este solamente es un ejercicio que yo hago para que ustedes, digamos, también lo puedan incluso hacer en sus casas, o antes de comprarse un cuchillo también lo puedan evaluar, si es que es solamente el único cuchillo que van a tener. En este punto, como ya saben, evaluamos espesor de hoja y, obviamente, ahora el largo de la hoja. Lo tachamos. Exacto. Determinarlo con una regla. Nos vamos a otro tips que podría ser el material del mango. A ver, en lo que respecta a material del mango, evidentemente tenemos que buscar un material que sea resistente a todo. Lo más resistente posible. Y en ese sentido, en los últimos tiempos hemos visto la evolución del G10 y de todos los plásticos en sí, hasta la micarta, el nylon, las fibras sintéticas, ¿cierto? La fibra de vidrio en algunos casos. Así que por lo tanto, lo que habría que evitar, obviamente, es la madera.
Así que por esa razón, obviamente, la madera del nieto Apache también lo iba a descartar por lo mismo. También, de una u otra manera, el nieto Apache se iba a ir. Y en este caso también se va el Joker, obviamente, porque también tiene un mango de madera. Que da lo mismo qué tipo de madera sea, pero es madera que al fin y al cabo, si no tienes un aceite para lubricarlo y cubrirlo y protegerlo, esto corre el riesgo de pudrirse con el tiempo. Así que por lo tanto, se va afuera. Ok, y el resto que nos queda acá, en este caso es un polímero, goma, el Easy tiene, como ya saben, una micarta de lino. Este tiene otro tipo de micarta, de tipo jeans o como quieran llamarlo. El resto todos tienen micarta o G10 y por lo tanto pasan la prueba. Nos quedarían esto. Nos quedaría solamente este cuchillo, el Marvels. El Marvels. Como ya estamos hablando del material del mango, creo yo que este mango tampoco se ajusta a un cuchillo perfecto, ¿ya? Porque la concepción y la construcción del mango en sí, porque esto dice material del mango, pero obviamente también tiene que ver con todo lo que respecta al mango, ¿ya? Dice, yo anoté aquí material del mango, pero obviamente el diseño también influye y obviamente que el full tank va a ir por sobre cualquier otro tipo de diseño de tipo de hoja o cabo, ya como en este caso tenemos este de espiga oculta, y la verdad que para cuchillo multitarea este va bien, no va mal, tiene un buen espesor de hoja, tiene un buen largo de hoja, tiene las características perfectas para hacer un cuchillo multipropósito, y yo creo que este cuchillo podría cumplir muy bien esa labor multipropósito, tanto como para poder defendernos, como para poder trabajar un poquito en el campo, aunque no es una hoja que está preparada, digamos, para trabajar mucho en madera. Creo que podría haberse desempeñado bien, pero lamentablemente, como estamos viendo el material del mango, bueno, este es un plástico que obviamente no nos va a perjudicar en nada, pero sí es un plástico que está en un cabo compuesto y que, como pueden ver, también tiene separadores. Entonces son puntos de ruptura que tenemos acá que debemos evitar también. Cuando pongo material del mango también se refiere a la construcción en general del mango, ya que no lo puse ahí, pero de todas maneras para que lo sepan. Por lo tanto, aquí derechamente los que ganan son todos los que son full tank. Este se va afuera también por esa razón. Y hay un caso, por ejemplo, como el mismo HX Soudor, que sin tener a la vista, digamos, el metal, digamos, que lo compone el mango, sí sabemos que este llega hasta atrás por esta razón. Y de hecho, esto sería el único que podríamos dejar pasar, aparte de todos los demás que están, obviamente, el acero a la vista. Este sería el único que podría pasar de ese tipo digamos, de acero semi-oculto. O sea, porque finalmente este es una mezcla, un híbrido entre un full tank y un espiga oculta, ¿cierto? Porque sería como un híbrido ahí, un poco compuesto de ambos. Pero como el material es un polímero también, es tipo goma, obviamente que este cuchillo queda dentro porque nos da la resistencia que necesitamos, ¿cierto? Ahora, incluso, ojo, que quedó fuera el F1, y el F1 es considerado uno de los mejores cuchillos del mundo, y sin embargo yo, si lo hubiese tenido el original, incluso también lo dejo fuera. Eso es algo que tienen que considerar, porque yo lo dejo fuera por el largo de la hoja, ¿ya? Por esa razón lo dejé fuera. Tal vez alguien me va a decir que estoy equivocado, que estoy haciendo esto mal, pero bueno, es mi ejercicio, es mi mano y son mis proporciones, mi simetría, digamos. Para mí este anda mejor que el original F1, de verdad. Si tuviese el F1 original, sigo yo quedándome con el HX Soudor, de verdad, se los digo de verdad, honestamente. Ustedes saben que yo no les miento, yo les digo las cosas como son. Así que bueno, una vez pasando a este punto del material del mango y en teoría también la construcción general de él, nos vamos a pasar ahora al vaciado, de la hoja. Vamos a ver el vaciado de la hoja ahora, ¿ok? Como ya sabrán, tenemos distintos vaciados. Bueno, ustedes obviamente ya tienen experiencia en eso, obviamente todos sabemos. Vaciado Scandi. ¿Enfocado en qué? En madera.
Obviamente que sí, en madera. Ya lo sabemos. Tal como este brother, también enfocado en madera. Son cuchillos que he escuchado muchos comentarios por ahí de que en países nórdicos lo ocupan igual en despiece de animales. Por eso yo les digo que sí, es que se puede usar en lo que uno quiera. Por supuesto que sí, cualquiera de estos cuchillos sirven en cualquier área que nosotros queramos. En el área culinaria, en despiece de animales, en partir madera, en hacer un emplumado. Todo esto nos van a servir, independientemente que sean vaciados diferentes. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Pero ya saben, y yo lo he comprobado, porque yo lo he comprobado también, que los filos y los vaciados Scandis están optimizados para trabajar en madera. ¿Ya? Así de simple, no hay más. Para procesar alimentos, para partir queso, para partir lo que sea, otro tipo de cosas, el vaciado, digamos, para procesar alimentos, el vaciado plano es como el más equilibrado, ¿ya? Que podrían ser estos dos que tenemos acá. Y de ahí tenemos los vaciados planos que tienen mesa, como el Ruike, que tiene una mesa superior que le aportan un poco más de resistencia a la hoja, ¿ya? Y también está incluso este digamos, Sanremo, que también tiene una mesa bastante bonita, como pueden ver, un grosor aceptable, y el largo ya lo habíamos visto, que está dentro de lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Déjenme ver porque vamos a poner esto acá. Yo aquí eliminaría de frentón, obviamente, los Scandi, que serían estos dos. Ya. Déjenme ponerlos fuera acá y nos queda, en realidad tengo más obviamente vaciados cóncavos como este, pero también lo dejaría fuera y la razón es bien sencilla. El vaciado cóncavo, como algunos sabrán, es un vaciado que está muy optimizado para cortar. Este es muy cortador, como saben. Si lanzas esto contra otro cuerpo, digamos, esto va a entrar, pero ni te cuento cómo va a entrar porque es muy hecho para la caza y el combate. A mí me encantan, pero frente a un vaciado plano va a ser obviamente esta hoja y esta parte desde la mesa hacia abajo mucho más débil que un vaciado plano, que le aporta más digamos, resistencia a esta hoja por el grosor, ¿cierto? Hasta llegar abajo. Por lo tanto, tenemos una opción superior que sería esta y queda afuera este tipo de vaciado. Es así de simple. Sin enamoramientos, como digo yo, ¿ya? Así que en este punto me quedan 5 cuchillos y una vez que ya dejamos los vaciados que no debiesen estar, creo yo, porque los vaciados planos son superiores en ese sentido, nos quedan obviamente los 2 planos que tenemos acá absolutamente planos y 3 planos con mesa superior. Podríamos discriminar aquí y dejar fuera al HX Outdoor y al Easy por ser vaciados planos completos, y estos, por el hecho de tener una mesa superior, llegan a ser más resistentes, a aportarnos más una resistencia adicional, quiero decir. Y en el caso incluso de tener que hacer un batoning por emergencia, también van a funcionar mejor los que tienen una mesa en la parte superior. ¿Por qué? Porque cuando esto entre en la madera, cuando lleguen en el punto de la mesa, digamos acá, es donde va a abrir completamente, o se va a abrir el trozo de madera. ¿Ya? Esto nos aporta, esta columna vertebral, digamos, nos aporta un extra de dureza de la hoja, ya de firmeza, digamos, obviamente, pero también nos da un punto de apoyo para que cuando penetremos en la madera, digamos, esta se abra de mejor manera, ¿ya? Y esa es la razón por la cual esta mesa superior, creo yo, y considero que es bastante importante si tenemos que considerar un cuchillo único para todo. Así que bueno, dejándose de bromas, digamos, de cosas, bueno, definitivamente, si estamos hablando de vaciado, definitivamente yo me quedaría con estos 3 vaciados y dejaría fuera tanto al Easy 4 como el HX Outdoor. Lo siento, sé que aquí me van a abuchear, pero lo siento, tiene que ser así. Ahora, vuelvo a insistir, esto es un ejercicio
Hay muchos cuchillos más que son iguales que estos, parecidos, y pueden estar acá perfectamente. Yo no los tengo todos, por supuesto, y esto es solamente un ejemplo. Yo no quiero decir que este o este o este sea el mejor del mundo. Por supuesto que no, ni mi cuchillo perfecto, tampoco. Pero sí puede ser el cuchillo que yo creo, hoy, para mi apreciación y para mis condiciones que yo necesito, si cumple ese requisito. Así que, en este punto que ya abordamos el tipo de vaciado, ahora nos vamos a ir al tipo de filo rápidamente ya para poder concluir esto, porque no se nos agarre digamos extienda tanto. En este caso ya no pudimos, digamos, sacar el filo. Bueno, ya lo habíamos hablado, el vaciado es muy parecido a lo que es filo, pero en este caso, si hubiésemos tenido los tres, digamos, quiero decir, perdón, los tres tienen un microfilo plano, todos los tres, así que no habría diferencia de discriminación. Pero en cambio, si tuviésemos un convexo, que no lo puse acá, perdón, que debería haber sido el tal vez el, miren, a ver si lo alcanzamos a sacar. Bueno, en realidad ya quedó fuera, perdón, que no haya metido más cuchillos, pero bueno, podría haber puesto el braquino, incluso el top, ¿cierto? U otros más, incluso el cold steel, qué sé yo, pero bueno, quedaron fuera porque ya en la mesa no me caían más cuchillos y esto es solo un ejercicio. Por eso les digo yo que tienen que hacerlo ustedes. Pero bueno, si hubiese sacado un microfilo convexo, también quedaría fuera. Y quedaría fuera no porque sea un mal filo, porque es excelente. O sea, el convexo, digamos, por ejemplo, el que usa cualquier cuchillo, incluso el cóndor, y como ya saben, son microfilos muy entradores, muy buenos para la madera, muy buenos para todo tipo de cosas, son muy resistentes. De hecho, es el microfilo más resistente que hay, es el convexo, como ya saben, que es curvito, ¿cierto? No es recto como el microfilo, sino que es curvo, y eso le da una resistencia extra y muy bueno para penetrar en madera, que lo hace prácticamente igual que un Scandi, siendo que el Scandi entra más, sí, más que el convexo todavía, pero el convexo lo abre muy bien la madera. Pero bueno, ese es otro tema, y en este caso quedaría fuera también. ¿Por qué? Porque yo necesito, si estoy pensando en todas las situaciones del uso de un cuchillo, también entonces voy a ponerme a la situación de emergencia y de sobrevivencia. Si tengo un cuchillo convexo, y esto es a términos generales, ¿ya? Que tengas una experiencia afilando un filo convexo, te felicito, bien por ti, pero no toda la gente o el general de las personas sabe reafilar un filo convexo. Y esa es la situación que puse a varios cuchillos cuando hice los temas de supervivencia y dejé fuera el Cudeman Boina Verde y ese tipo de cosas, porque hay gente que no tiene experiencia y yo tengo que abordar al general de las personas. No puedo pensar de que el que está mirando aquí es un experto y que todos son expertos y pueden manejarse con un filo convexo. Un filo convexo, refilar un filo convexo necesita una expertise mínima para poder hacerlo, ¿ya? Y no es lo mismo afilar un filo convexo o reafilarlo en el campo, digamos, con una piedra, como normalmente me dicen a veces. No, es que yo pesco una piedra de arriba, ya. Pero un convexo necesita una expertise adicional, entiendan eso. No estoy diciendo que no sea mejor el convexo que este filo o microfilo plano. Por supuesto que el convexo es mejor, sí lo sé, lo sé. Pero para situaciones extremas no lo va a hacer. Porque la persona que tenga el cuchillo, si no sabe refilar un filo convexo, va a tener un cuchillo inutilizable en poco tiempo. ¿Se dan cuenta? Por eso el ganador para mí es el vaciado normal, perdón, el microfilo normal, que vendría siendo en B, y punto, no hay más. Este es mi cuchillo que yo elegiría. Así que tipo de filo ya lo hemos elegido y ahora vamos al tipo de punta. Vamos a hacer esto rapidito para que no se me aburran. El tipo de punta. Bueno, aquí tenemos tres tipos que son muy parecidos. Los tres son drop point. Si hubiese habido aquí un punta de lanza, como por ejemplo, bueno, alguno que tengo más allá, sí hubiese estado bien. Las puntas que hay acá, como pueden ver, son bastante buenas, a excepción de esta. Digo yo porque no es tan aguda como los otros, ¿ya? Si ponemos esto acá, necesitamos una punta más o menos agresiva. Siempre debemos pensar que en algún momento, en algún punto, tal vez necesitemos defendernos. Este cuchillo va a ser obviamente mucho más cortador que cualquiera de esos otros dos. Va a ser muy bueno para cortar, para lanzar cortes y si tenemos que defendernos.
para hacer un skinner o un animal. Sin embargo, aquí si lo que queremos es penetración, sí, obviamente lo va a hacer también. Yo no digo que no pueda hacerlo, ya, porque miren el tipo de punta que tiene es muy fina, o sea, podría entrar perfectamente. Y aquí es un poco complejo poder elegir nuestro cuchillo, pero si yo me pongo en lo que tengo acá en la mesa, yo dejaría, no lo descartaría por completo, pero sí lo dejaría como en el tercer lugar, en lo que tiene que ver a punta, y pondría en segundo lugar, en primer lugar a ese, y el Ruike quedaría en segundo lugar en este caso, porque tenemos que elegir unos 3 cuchillitos para tenerlos. Sí, sigue siendo un poquito más agudo el Brother, por lo tanto sería el más penetrante, por decirlo así, ¿ya? Si nosotros evaluamos solamente lo que tiene que ver con defensa, es evidente que estos van a ser esos dos de arriba superiores, así de simple, y debiese quedar fuera por esa razón, ¿cierto? Así que, pero lo vamos a dejar, como ya son los últimos 3 cuchillos, lo vamos a dejar en tercer lugar nomás, no vamos a bajar un puesto y vamos a poner uno arriba sobre el otro en lo que respecta a punta, así que tal cual están, así quedaron. Y nos vamos ya a lo último, ya elegimos la mejor punta, en este caso la más punzante, la más aguda, digamos, que sería la del Brother, ¿cierto? Y en este punto ya nos vamos al acero, que es lo que ya debiésemos decidir nosotros finalmente cuál es mejor que el otro, por qué uno y por qué el otro. Aquí en este caso tenemos 3 aceros bastante parecidos, porque el acero de 2 chino, por ejemplo, se maneja en el 58 HRC. Ya recuerden que ellos trabajan, el acero de 2 trabaja entre 58 y 61, si no me equivoco, perdón, se me equivocó aquí mismo, lo voy a poner aquí, cuál es el rango del acero de 2, y como ya lo he dicho muchas veces, los norteamericanos lo trabajan en el máximo y los chinos lo trabajan en el mínimo, pero están dentro del parámetro de lo que se considera de 2, por lo tanto está bien. Así que deberíamos pensar de que este de 2 chino debiese estar en 58 HRC, porque ahí se manejan ellos. El Ruike, por otro lado, es un acero Sambic 14C28N, que como ya saben, en algunos casos lo han endurecido hasta 62 HRC. Desde 56, más o menos, ese es el rango, que es muy amplio y va a depender del nitrógeno que ellos le añadan, porque por eso se llama 14C28N. ¿Ya? El nitrógeno añadido que tiene en la N final significa, digamos, en la misma mezcla que ellos hacen. Perdón si se enfoca bien o no, ahí está enfocando. ¿Ya? Así que por lo tanto no tengo una certeza de cuán endurecido está esto. Según la compañía, ellos llegan hasta el 60 en Ruike, digamos, no. Lo voy a ratificar, lo voy a verificar acá. La dureza Rockwell que ellos dicen o certifican, que en este caso sería Ruike, me parece que estaría entre 58 y 60. Un poquito más podría ser duro que el de 2 chino, incluso. Y por último ya tenemos el 8CR13 de que es un acero muy parecido al mismo Sambic, ya muy parecido a lo que es retención de filo y esa cosa, que viene siendo un acero chino premium y o de buena calidad, no vamos a decir nada más, muy cercano a lo que es un 440C, lo mismo que el Sambic 14C28N. Y en teoría aquí el superior sería el acero semi-inoxidable del Brother. Como nosotros queremos un cuchillo para todas las áreas, creo yo que aquí el ganador es el Sambic 14C28N, porque es un acero inoxidable, es muy cortador porque tiene un granulado fino como el 12C27, que también es Sambic y lo usa Mora. Y por lo tanto, para mí, el acero ganador aquí es y el segundo es el 8CR13. Que me encuentro, no sé si será mejor o no que el de 2. Yo creo que en parte sí, porque este es inoxidable también. Y nosotros tenemos que apuntar a eso. No podemos quedarnos con un acero como el 1095 o un acero como el 1075, incluso que usa Chereit o Condor, porque son aceros que están enfocados, o sea, son aceros o cuchillos que están enfocados a más que nada al batoneo, al trabajo en madera, a la supervivencia, pero no a
obras generales o trabajos generales como lo que estamos buscando nosotros ahora mismo. Recuerden que estamos enfocados en todas las áreas: alimentación, despiece, caza, pesca, cocina, defensa, todo. Es un cuchillo para todo. Así que, como ya ven, ya tengo mi cuchillo ideal o, o el más cercano al ideal o al perfecto para mí, que sería el Ruike. ¿Y esto por qué? Porque es el que se ha mantenido dentro de las tres últimas instancias. Recuerde que este quedó último y este quedó primero. Y por el largo de la hoja, si vuelvo a repasar el largo de la hoja, es el que me aporta 1 centímetro más incluso de hoja, que para defensa andaría bien. Así que como pueden ver, es un cuchillo que para mí se adapta bien a mi mano. Es equilibrado, la hoja va muy bien para mí en mi mano. Y si tomo, por ejemplo, el Brother, también va bien. Y de hecho se siente muy bien y muy cómodo con este mango. Pero el acero, al ser un D2, que si bien es cierto me aportará tal vez un poco más de dureza que los otros, es un acero que no es inoxidable completamente, es un semi-inoxidable. Y por otro lado, este espécimen, digamos, de cuchillo también es perfecto, podría servirme para muchas tareas, sería perfecto también, pero lamentablemente el acero que tengo en el Ruike es un poco mejor que este, un poco, ojo, no es que sea excesiva, no, es un poquito mejor, no, pero la configuración de la hoja no me da confianza mucho como para combate, ¿ya? Así es, o para caza, para cazar incluso. Yo ahí sí que no iría muy bien, porque si tú le metes esto a un animal, si es un animal pequeño como un conejo, por ejemplo, obviamente lo vas a destrozar, porque el ancho de pala es demasiado, ¿ya? Necesitamos darle muerte a un animalito, digamos, mediano o pequeño. Este tipo de hoja va a andar mucho mejor para esa labor, ¿ya? Así que, bueno, para mí resultó ser el Ruike mi mejor cuchillo. Estos dos podrían ser en cualquier escala, digamos, el segundo cuchillo perfectamente, secundarlo. Incluso este, obviamente, está perfecto para ir como campeón también. Se siente muy bien en la mano. Solamente lo descarto, como ya ven acá, por el acero, que es semi-inoxidable. Así que, bueno, en este punto demostré, digamos, cómo hice este ejercicio. A veces cuesta un poco entender de que no necesitamos gastar tanto dinero en un cuchillo, siendo que tenemos alternativas muy buenas. Este Ruike no lo vende AliExpress, así que no lo van a encontrar ahí, no lo vende. Les voy a dejar igual bueno, en la descripción todos los cuchillos que pueden comprar por AliExpress y por Amazon. No sé si este está puesto, lo voy a buscar y se los voy a dejar el enlace de Amazon si a alguien le gusta, si alguien lo quiere. Es un cuchillo excelente, o búsquenlo en alguna armería local. Créanme que es un cuchillo muy polivalente. Sí, yo definitivamente creo yo que es mi cuchillo perfecto de todo lo que yo tengo acá, entre todos los cuchillos que tengo. Así de simple, ¿ya? Así que bueno, ahora me despido. Espero que hagan su ejercicio. Si ustedes tienen también cuchillos, me gustaría en los comentarios ahí que pusieran cuál es su cuchillo perfecto, o si tienen pensado comprar uno, me lo dijeran también. Pero recuerden, manténganse en equilibrio, no se vayan a los extremos. No me digan, yo quiero el S5 porque tiene 7, 8, 20 milímetros de... No, por favor, no se vayan a los extremos. No se vayan a los extremos, no se vayan por el marketing, por favor. Que el Braquino, que el Tops no sé cuánto es el mejor cuchillo del mundo. No me pongan esos comentarios porque son comentarios ridículos, lo siento. No hay un mejor cuchillo del mundo. No existe. Esa es una quimera, ¿ok? Va a depender de tus necesidades, va a depender de tu físicamente como eres también, incluso. Como ya lo demostré con una regla, es un ejercicio muy bueno, créanme. Eso lo inventé yo, punto. Así que si alguien después lo ven haciéndolo por ahí, soy yo el primero que lo está haciendo, buscando tu equilibrio o visualmente tu armonía del cuchillo, la hoja con tu puño, con tu mano, ¿ya? Miren, aquí yo sigo mirando y incluso, sí, 12 para mí es como lo más equilibrado para mí. Deberían hacer este ejercicio como ya, miren, 13 ya se me va un poco. Sí, yo creo que el 12 para mí es el cuchillo perfecto. El Ruike tiene 11, le faltó 1 centímetro. Así que si buscara uno de 12 exactamente que fuese en esa, bueno, tuve que buscarlo dentro de un margen, recuerden.
Me despido ahora para no alargar esto y darle la lata y después me reten. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.